Muy buen día a todos. ¿Cómo están? Un saludo especial a los colegas que nos están mirando por conexión de internet. A la senadora Melinda y el senador Díaz Verón, que se encuentran conectados por Zoom. Un saludo especial a los colegas. Vamos a comenzar la reunión porque la senadora Lizarela Valiente está en otra comisión y se va a atrasar 10 minutos. Entonces, mientras que ella viene, vamos a comenzar la reunión para no perder tanto tiempo. Yo también tengo otra comisión, la Comisión de Obras Públicas que presido, tengo dentro de 20 minutos, entonces voy a hacer este espacio de director de orquesta para cubrir la falta de la senadora Lizarela Valiente hasta que ella llegue. Un saludo especial a a las autoridades que nos acompañan, al viceministro de la Niñez, viceministro Escobar, Eduardo Escobar, a la defensora general del Ministerio de Defensa Pública, abogado Edgar Ríos, a la Dirección de Área Social de la Municipalidad de Asunción, nos acompaña Ana María Morel, muchas gracias por su presencia, la abogada Patricia Rivarola del Ministerio Público, la abogada Mona Lisa, dice acá, ¿verdad? Mona Lisa también del Ministerio Público, abogada Analía Jiménez, la Municipalidad de Asunción Codeni. Muchas gracias a todos por estar presentes. Para comenzar esta reunión quiero cederle la palabra al viceministro de la Niñez, que nos haga una introducción y después vamos a seguramente ir compartiendo todo juntos. Tiene la palabra, viceministro. Muchas gracias, estimado senador. Muchas gracias también a la senadora Lizarela Valiente por esta convocatoria que reúne a dos cuerpos colegiados que tienen un papel preponderante en la construcción de políticas públicas de niñez y adolescencia, como lo son el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, cuyos miembros están aquí presentes, y también la Comisión de Familia, Niñez y Juventud de la de la Honorable Cámara de Senadores, que muestra un interés y que consideramos un actor muy importante en esta sinergia de acciones en pos al fortalecimiento de la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Eh, y también destacar, ¿verdad?, la presencia que aquí en estas mesas, estimado senador, nosotros hemos ya articulado diversas acciones en forma conjunta. La última de ellas fue justamente la elaboración, ¿verdad?, del Programa Nacional de Prevención y Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso sexual, el cual ya fue creado por la Ley 6202 en el año 2018, pero ahora tiene ya, tiene ya diseñada la forma en la cual deben estar estructuradas las instituciones para justamente prevenir los abusos sexuales e intervenir cuando ocurran, intervenir de forma a no revictimizar a esa víctima y que todos los derechos de los mismos sean salvaguardados. Con esa pequeña introducción, ¿verdad? Y con su permiso, senador, también me parece muy importante las palabras del defensor adjunto Edgar Ríos como representante del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que tiene un rol preponderante también dentro de esta construcción interinstitucional. Tiene la palabra defensor adjunto de Garrido. Muy buenos días, senador. Muy buenos días a todos los que estamos participando esta mañana. Bueno, realmente celebro esta iniciativa de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, Juventud. Es muy importante justamente que iniciemos esta articulación conjunta en cuanto al trabajo. He participado ya de una reunión previa en la cual he manifestado la intención y la voluntad del Ministerio de la Defensa Pública para seguir trabajando conjuntamente con el Poder Legislativo a fin de justamente avanzar, no solamente en cuanto a denuncias particulares o situaciones personales de los denunciantes que traen directamente aquí a la Cámara, sino también en tratar de generar políticas públicas trabajando de manera conjunta con no solamente los integrantes del Consejo de la Niñez y Adolescencia, sino con todos los
las instituciones integrantes del Estado central. Creo que el camino es justamente interactuar entre todas las instituciones para poder dar respuestas reales y verdaderas a la problemática de la niñez y adolescencia en el país. Quedo a disposición también, entrego el saludo de la doctora Lorena Segovia, que quiso estar aquí, pero por otros compromisos que se prolongaron no puede estar, pero manifiesto también su saludo y su voluntad de construir conjuntamente. Muchas gracias, bienvenido, senador. Gracias, el doctor Edgar Ríos. Bueno, siguiendo el programa del día, tenemos un desarrollo de varios puntos en el orden del día. No sé si tienen todo y en el tema 1 tenemos la situación de la niñez y la adolescencia a nivel general. La descripción de las situaciones de vulneración de derechos, la presentación de datos estadísticos, consultas y comentarios. Quiero pedirle a la directora a ver si puede dirigir cómo va a ser esta presentación. ¿Van a hacer la presentación cada uno de los invitados o vamos a tener nosotros un orden? Gracias, senador. Nos gustaría iniciar este conversatorio, ¿verdad? Que sería como para poner en conocimiento de nuestros senadores, como primer punto, la situación de la niñez y la adolescencia a nivel general, ¿verdad? Tenemos representantes del Ministerio de la Niñez, del Ministerio Público, de la Defensa, de la CODENI. Entonces, para hacer una gráfica de lo que es nuestra situación a nivel niñez. Nosotros le vamos a dejar un tiempo de 5 minutos aproximadamente para que puedan explayarse, ¿verdad? Y poner también toda esa situación en conocimiento de nuestros miembros de la Comisión de la Familia, Niñez y Adolescentes. Sí, doctora. Buen día, soy Patricia Rivarola, fiscal adjunta. Representa al Ministerio Público ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Y bueno, para dar un panorama y que los señores senadores, digamos, entiendan el complejo, digamos que la complejidad en la que el Ministerio Público actúa. Nosotros tenemos por un lado fiscales de la niñez y la adolescencia en todo el país, que vendrían a ser los que abordan el área tutelar o todos los aspectos tutelares del niño y adolescente. Y por otro lado, en la función penal, en el área penal, que tenemos a los fiscales penales ordinarios que en el país son los que actúan cuando se cometen hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esa dualidad es que tenemos que trabajar en conjunto y por supuesto que esto representa, ¿verdad?, un compromiso gigantesco y no lo estamos abordando de manera, digamos, correcta por justamente la falta de presupuesto en la que incurrimos. Generalmente el aspecto de la niñez es el menos considerado, hay otras prioridades siempre y no se lo considera como un aspecto y como un área que realmente es el compromiso que tenemos con los niños que más tarde van a ser los adultos. Entonces, bueno, dentro de esa situación es que nos manejamos, tenemos 42 agentes fiscales de la niñez y la adolescencia en todo el país, está cubierto eso en todo el país, pero tropezamos con que aspectos que tienen que ver con menor infractor, que son los chicos, digamos, los menores de edad que cometen hechos punibles, y después tenemos los hechos punibles que se cometen contra los niños y adolescentes, y son aspectos que son especialidades, y hay tratados internacionales, convenios internacionales que tenemos que cumplirlos, es más, está en el Código de la Niñez también, y por falta justamente de cobertura no podemos actuar de esa manera que nos exige la ley. Pero aún así tenemos, digamos, en Ciudad del Este y hay en Ñemby y Caguazú, agentes fiscales que se dedican solamente en áreas especializadas a hechos punibles, por ejemplo, que se cometen con niños, como un plan piloto, digamos, porque más no podemos abarcar en este momento como se querría, ¿verdad? Bueno, esa es la situación macro y acá me acompaña la doctora Mona Lisa, que justamente ella es fiscal de la niñez y la adolescencia de Asunción, que se va a explayar ya, creo que mi tiempo estoy cumpliendo. Antes de pasar, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Esa falta de presupuesto
no fue contemplada en esta ampliación que pidió la Fiscalía No, General. no, senador, no fue contemplada. ¿Y a qué significa falta de presupuesto? ¿Falta de asignación de recursos humanos o Y es ese es el movilidad problema. y Es gastos? integral, porque no solamente pasa por poner más fiscales. Si nosotros hablamos de poner más fiscales, atrás de eso viene el apoyo a la labor fiscal, que es más psicólogos, más laboratorio forense, es más móviles para que se traslade, creación de unidades fiscales. O sea, es algo tremendo lo que viene atrás, ¿verdad? Si es que vamos a cumplir como tenemos que cumplir, ¿verdad? ¿Pero hay un plan para presentar en el presupuesto el año que viene? Sí, O... se está trabajando internamente para eso, sí, sí. Muchas gracias. Nos acompaña también el senador Rubén Velázquez, que llegó un poquitito después de haber empezado y es también miembro de la comisión. Adelante, doctora. Sí, buen día. Mona Lisa Muñoz de Lovera, fiscal de la niñez de Capital. Y en este contexto nosotros queremos hablar con respecto al fiscal de la niñez, el área tutelar, perfectamente la parte de la judicialización, porque es la situación, quiero para, en el contexto de que cuando llegan al nivel judicial, una vez que se le comunica al juez de la niñez, sí o sí el Ministerio Público interviene, el fiscal de la niñez, con el tema del control, el orden público dentro. ¿Qué significa eso? Es el debido proceso dentro de los procesos tutelares que trabajan con los niños, que los niños estén representados, estén protegidos, los padres también estén representados, estén todas las autoridades que tienen que intervenir en los procesos, ¿verdad? Y en ese contexto, el Ministerio Público tiene una política institucional muy fuerte que comenzamos con este tema de la reforma de la Ley 6486, porque nos preocupó una situación muy grande con respecto al tema del mantenimiento del vínculo que no se estaba cumpliendo efectivamente en los procesos. ¿Qué es el mantenimiento del vínculo? Es el tratar de ver qué es lo que está pasando, por eso el niño tenía que salir de su entorno familiar o por qué no se podía abordar situaciones de los niños dentro de la familia, siempre y cuando no hubiera un hecho punible que le pusiera en riesgo, ¿verdad? Con respecto a su entorno familiar. Y de todas formas se tendrían que tomar medidas de protección, de sacar al agresor, pero no sacar al niño de su entorno familiar seguro, si es que no hay realmente una causa ameritada. Entonces, cuando vimos esa fragilidad, el Ministerio Público comenzó a trabajar, ¿verdad? Con las reformas, también acá con el Congreso y con todos las CODEN, la defensa pública, ¿verdad? Con respecto a la situación de los niños en su entorno familiar para que sea seguro, y si la familia estaba atravesando debilidades, teníamos que trabajar. Y en caso de que amerite las sanciones tutelares, porque no solamente hay sanciones penales, hay sanciones tutelares, el Ministerio Público también controla cómo le afectaría al niño también la suspensión de la patria potestad o la pérdida, que son las sanciones más graves con respecto al vínculo entre los niños y su entorno familiar, que es la parte que más nosotros estamos controlando. Y también trabajamos con el Ministerio de la Niñez, que en el caso de ser necesario el acogimiento familiar de con la familia empleada o con las familias acogedoras, ahí entramos a trabajar también con el sistema el tema social, con la ley 6486 de 2020, y necesitamos un control también efectivo legislativo, ¿verdad? De cómo se está aplicando, porque cada una de las instituciones estamos cumpliendo cierta situación y otras estamos realmente un poco relegadas, como dijo la doctora, por el tema de la falta de recursos de todas las instituciones que tenemos que intervenir para fortalecer el ambiente familiar y se pueda reintegrar también el niño después a su familia nuevamente en el menor tiempo posible. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y la Defensa Pública estamos dentro del proceso, pero trabajamos de forma coordinada con la DICUIDA, que es justamente es la que trabaja la dirección que trabaja dentro del MINA, ¿verdad? Que es fundamental que trabaje y que realmente cumpla con los objetivos que la ley 6486 para que pueda reintegrarse al niño o acompañarle al niño con todos los órganos sociales. Entonces hemos estado articulando, ¿verdad? Viendo también las debilidades que tenemos, y eso nos gustaría entonces también trabajar con el Congreso, de que se pueda revisar esa ley del 2020, a ver cómo en estos últimos años, ¿verdad? Hemos podido avanzar o retroceder o nos estancamos en cierta situación y cuál es la causa, ¿verdad? Pero la causa principal es que el tema necesitamos, sobre todo el DICUIDA, que depende del Ministerio de la Niñez, ¿verdad? Realmente tenga
también las de los defensores tengan talento humano, como dijimos, no es solamente cuestión de defensor de fiscal, sino que también del personal especializado, capacitar y especializar y sensibilizar también a lo que van a investigar el hecho punible y a lo que van a estar dentro del proceso tutelar también, ¿verdad? Gracias. En ese mismo punto, le podemos dar la palabra al defensor adjunto. Sí, bueno, el Ministerio de la Defensa Pública tiene defensores en todo el país, en las 17 circunscripciones. En algunas de las localidades tienen más de una ciudad, no solamente en la cabecera departamental. En el área de la niñez, nosotros tenemos aproximadamente en este momento 110 defensores a nivel país. Tenemos que entender que cuando hablamos del área de la niñez, nosotros representamos a los niños, las niñas, los adolescentes, y también tenemos un área que es para representar a los padres que necesitan intervenir en los procesos judiciales para justamente pelear por sus derechos inherentes a la patria potestad. En ese sentido, tenemos una dificultad muy grande en muchísimas localidades que tenemos defensores de turno permanente. Podemos hablar de un promedio, por ejemplo, en Asunción, de que entran 50 denuncias por cada turno de un defensor, que nuevamente no todas se judicializan, pero sí todas se intervienen. Esto significa que cada defensor de esas 50 denuncias que entran en una semana, en 7 días, tiene que constituirse a los lugares, tiene que verificar la situación, tiene que articular con otras instituciones, tiene que utilizar el equipo técnico, trabajadores, psicólogos, lo cual hace que realmente sea un trabajo bastante arduo que necesita de mayor material humano también. Una situación muy particular que tenemos en el interior del país es que hay localidades en las que un defensor, para realizar una constitución y una verificación de una denuncia, tiene que recorrer 50, 70, 80 kilómetros por un caso, mientras existen 2 o 3 denuncias más al mismo tiempo que están esperando o están corriendo riesgo mientras uno está trabajando a 50, 70 u 80 kilómetros de la oficina donde está teniendo la siguiente denuncia. Estas son dificultades que nosotros tenemos en el día a día, que realmente son algunas de las dificultades que tenemos en el día a día, que hacen que necesitemos mayor material humano. Eso significa defensores públicos, como decía también la doctora Patricia Rivarola, que implica tener asistentes, significa tener equipo técnico, significa tener móvil con combustible para hacer ese recorrido de 50, 70, 80 kilómetros, porque finalmente cuando nosotros recibimos una denuncia no podemos decirle no tenemos combustible para ir a esos 80 kilómetros o no tenemos móvil, porque estamos hablando no solamente, los defensores usan sus vehículos particulares, pero hay lugares inalcanzables por el camino mismo, por ejemplo. Entonces tenemos realmente una variedad de dificultades de acuerdo al lugar donde estamos trabajando, pero inclusive en Asunción y Central, que es donde estamos con mejores posibilidades, tenemos grandes problemas respecto a la sobrecarga en cuanto a las denuncias. Sobre el punto, y para terminar, tenemos que pensar que son no 50 expedientes, no 50 casos, son 50 vidas que estamos tratando. O sea, lo ideal sería que una persona que tiene 600 expedientes, 600 vidas en sus manos, pueda dedicarle más tiempo, pero por el volumen de trabajo es imposible muchas veces dedicarle el tiempo que se necesita. Por eso es que hago notar la importancia de que existan más defensores, porque estamos trabajando con niñas, niños y adolescentes, y una vez que lleguemos tarde, es una vida arruinada muchas veces, y suena así de duro, pero es así de duro. Entonces, estamos nosotros haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y estamos dispuestos a seguir dando más de lo que damos para tratar de mejorar y tratar de pelear conjuntamente con las otras instituciones justamente que se invierta más en niñez en general. Porque acá no estamos hablando si se mejora solamente el presupuesto del Ministerio de la Niñez, no se soluciona el problema. Si se mejora solamente la Defensoría,
no se soluciona el problema. Y traigo a colación algo demasiado importante, que es cómo tiene que mejorar el presupuesto y la forma de implementación de trabajo también de las CODENIS, que necesitan mayor apoyo, porque ellos son la puerta de entrada de todos los problemas que tenemos. Entonces, por favor, les pido que tengamos en cuenta no solamente a las instituciones más grandes, sino también que se descentralice un poco la ayuda y que tratemos de mejorar a nivel interinstitucional. Nada más eso. Gracias. Muchas gracias. Sobre el punto, le quiero ceder el uso de la palabra al viceministro Eduardo Escobar, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, estimada senadora Lizarela Valiente. Desde ya, ¿verdad? Referirles previamente, ¿verdad? Que la ministra Teresa Martínez quiso estar hoy presente, pero ayer ya tuvimos nominación de nuevo ministro, entonces ahora mismo ellos están en el proceso de la formalización de la transición. No obstante, ¿verdad? Con respecto al primer punto del orden del día, que es la situación de la niñez y la adolescencia a nivel general, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que nosotros ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 2,5 millones de personas de 0 a 17 años, que equivalen al 34% de la población paraguaya. O sea, todo lo que nosotros podamos hoy generar en este tipo de espacios va a redundar en la calidad de vida y en la protección de ese número de personas. Ese número de personas que representa una población sensible, una protección en desarrollo y una población que necesita que sus derechos sean protegidos. En ese concepto, uno de los principales problemas que tenemos es la pobreza. La pobreza, pobreza y pobreza extrema. Y esto afecta a otros servicios, ¿verdad? Afecta, por ejemplo, a la falta de una vivienda digna, el acceso a la educación, el acceso a la salud, ¿verdad? El acceso a que tengan caminos, rutas, ¿verdad? Porque todo eso implica la calidad de vida de las familias. Entonces, si una familia tiene esos centros de salud cercanos, tiene acceso a escuelas, tiene acceso a servicios, ¿verdad? Energía eléctrica, agua potable, todo eso redunda en el bienestar de los niños. Entonces vamos como un embudo, ¿verdad? Ir cubriendo lo básico para ir a lo específico. Hoy en día tenemos, los principales desafíos que tenemos es el fortalecimiento interinstitucional de todas las instituciones que componen el Consejo de la Niñez y la Adolescencia en la parte presupuestaria, pero con un gasto inteligente, ¿verdad? Para eso, desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tenemos los diferentes programas, el programa Abrazo, el programa de atención integral a la niñez y adolescencia en situación de calle, el programa de atención integral a víctimas de trata y explotación sexual, el programa CUNUM, también tenemos un programa de niñez indígena. Pero ¿por qué tenemos programas? Y yo quiero resaltar también estos números que estaba compartiendo hace unos días. Hoy de 10 niños que están en calle, 7 son indígenas. Entonces, y eso detona acá. Nosotros en Asunción, en el área metropolitana del departamento central y en las capitales departamentales, lo que encontramos es ya el síntoma de la problemática profunda. Porque uno se va en las comunidades indígenas y uno ve que allí, hablando mal y pronto, viven en la miseria absoluta. Entonces, nosotros no podemos estar muchas veces penalizando este tipo de situaciones, porque uno al ver la realidad en la cual están viviendo esas personas, es realmente muy dolorosa. Y es una deuda de décadas del Estado. Y ahí yo voy otra vez, ya a nivel, a mí me gusta ser muy operativo en lo que es la parte de especificar en la administración pública qué requerimos. El INDI necesita una reformulación, una reingeniería de sus programas y servicios. Doy un ejemplo. El Ministerio de Desarrollo Social tiene el programa Tecoponá, tiene el programa Tenonderá, Salud Pública tiene el programa PANI, ¿verdad? De alimentación a los niños.
¿verdad? Y cada institución tiene programas. ¿Y para qué uno crea programas dentro de las instituciones? Para que uno tenga objetivos trazados, a qué población va a afectar, qué servicio vamos a cubrir, en qué tiempo, cuál va a ser nuestra con qué recursos y cómo lo vamos a realizar. El INDI, yo al menos no conozco y tampoco encontré en su página web ni tampoco lo vi con los compañeros, o sea, no me pudieron decir, no tiene programas efectivos programados. Hay un plan de niñez indígena, pero el plan tiene que trasladarse a acciones con programas que tienen que manejar recursos en forma sistemática que fomenten a la transparencia, porque si no, generamos solamente una situación de asistencialismo. Y ahí tenemos otra vez, ese por un lado, porque el mayor problema que hoy tenemos es niñez indígena en situación de calle. Ese es nuestro principal problema hoy en día. Eso también, ¿verdad? Por otra línea paralela, nosotros tenemos que fortalecer a las CODENIS. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a fortalecer a las CODENIS? El año pasado hemos trabajado y agradecer justamente acá los buenos oficios de esta comisión, estimada senadora, porque se logró, gracias a la labor, ¿verdad?, mancomunada, una ampliación presupuestaria de 5.600 millones de guaraníes para apoyo a las CODENIS. Que fue la primera vez, imagínense un poco, fue la primera vez, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene ya 22 años, establece un sistema descentralizado. ¿Cómo vos operativizás esa descentralización? Operativizás, ¿verdad?, con recursos, si no es una operativización ficticia. ¿Cómo hacen otras instituciones? Educación operativiza eso con recursos que baja a las cooperadoras escolares. Agricultura operativiza eso con el objeto de gasto 834 con los comités agrícolas. Y la institución que hace más tiempo operativiza ese objeto de gasto 834 es el Ministerio de Salud Pública con los consejos locales de salud. Sin embargo, el ente rector de niñez y adolescencia no tenía un recurso efectivo para poder transferir recursos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Vos te podías ir como antes secretaría y hoy ministerio a decirle a un intendente, intendente, tenés que cumplir un poco con tu obligación porque, estoy hablando de todo el país, y te decía el intendente de allá por decirte, y pues, no tengo viceministro o ministro, no tengo yo recursos para operativizar esto, apenas lo estoy con mis rutas, con mis otros problemas acá de la municipalidad, ¿verdad?, que tengo que cubrir, y no tengo. No, y vos le decís, no, pero la ley orgánica municipal y el código te establece tu responsabilidad. Sí, hermano, entiendo, pero no tengo ahora, no tengo recursos. Entonces, ¿cómo rompemos ese bucle? Rompemos con estos recursos, que tienen que ser administrados en forma correcta, en forma eficiente, transparente, que llegue a donde tenga que llegar ese recurso. Eso entró en el presupuesto 2023 a partir de este año y ahora tuvo un proceso de reglamentación, ¿verdad?, que tuvo justamente, como era un recurso nuevo, tuvo un ida y vuelta, ¿verdad?, un feedback con el Ministerio de Hacienda para poder hacer lo más similar posible a los requisitos y a los criterios técnicos que un municipio debe tener para que se le pueda asignar esos recursos, porque eso debe ser garantizado. Entre esos requisitos se encuentran que el municipio tenga una CODENI conformada, que el municipio tenga un Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia conformado, y que tenga un plan municipal de niñez y adolescencia también hecho, en el cual se establezcan sus objetivos y sus metas, qué población va a atender y cómo lo va a hacer, ¿verdad? Porque si no, es como darle justamente recursos o darle dinero, ¿verdad?, y no sabemos para qué fines los damos. Esa es la forma de garantizar justamente el trabajo formal. Nada más eso, señora estimada senadora. ¿Puede repetir, por favor, los 3 puntos para lo que acaba de decir, los 3 puntos para la adquisición de esos recursos? Sí, El uno era, son los principales, los que son, aparte de los otros requisitos que son de forma, porque hay unos requisitos del Ministerio de Hacienda, de Contraloría, ¿verdad?, una serie de requisitos formales, pero los 3 puntos clave son contar con una CODENI conformada, ¿sí?, una persona designada en la CODENI, tener un Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia conformado conforme a lo señalado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, sí, y tener un plan nacional, un plan municipal de niñez y la adolescencia
que tiene que nacer del Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia. Esos son los requisitos, ¿verdad? De forma y de fondo, ¿verdad? Que tienen que contemplar eso para garantizar la buena utilización. Porque estamos hablando de 263 municipios que van a poder presentar proyectos ante el MINA. Entonces, tenemos que garantizar para que eso, y hablando mal y pronto, para que eso no se utilice como los casos que tenemos de FONACIDE en los cuales se utiliza mal el recurso. Tenemos que ser muy celosos de esos bienes para que no queden precedentes nefastos de mala utilización de esos bienes. Exacto. Entonces, las municipalidades son las encargadas de, primero, tener conformado su CODENI, ¿Sí? tener un consejo municipal de niñez Sí, y a partir de ahí tiene que elaborarse un plan de niñez un plan municipal de la niñez. municipal de la niñez, que es responsabilidad de quién elaborar ese plan, del consejo. Del Consejo Municipal. El Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia lo integran, conforme lo establece el artículo 46 del Código, Acá. lo conforman el intendente municipal, o sea, un representante de la intendencia, un representante de la Junta Municipal, un representante de organizaciones no gubernamentales que trabajen en el municipio, un representante de las comisiones vecinales y un representante de las organizaciones de niños. Entonces, entre esas Organizaciones instituciones, de niños. sí, entre Una esas, organización civil. una organización civil que aglutina Organización de niños. pago. que tiene Exa- correctamente exacto. constituido. Exacto, Claro, que tenga personería jurídica. sí, 5 integrantes, básicamente es lo que está reglamentado que tienen que cumplir. exactamente, así mismo, conforme a lo que establece el artículo 46 y que estas organizaciones justamente trabajen en el territorio efectivamente. Sí, sí. Sí, tenemos, por decirte, y el 90% de los municipios, creo que de 263 aproximadamente 247, creo que si no estoy mal recordado, tienen ya CODENIS. O sea, con respecto a la conformación de las CODENIS, tenemos un avance. O sea, muchos municipios, 90% ya la tienen. Ahora, solamente de esos 263 municipios, solamente 135 tienen conformado su consejo municipal. Y de esos 135, a su vez, son muy poquitos los que tienen su plan municipal de niñez y adolescencia. Le cedo el uso de la palabra a la señora Ana Morel. Ella es directora de Acción Social de la Municipalidad de Asunción. Aprieta el botoncito. Muy buenos días a todos. La Municipalidad de Asunción está agradecida por recibir esta invitación a la reunión La Municipalidad de Asunción está agradecida de haber recibido esta invitación a la reunión del Consejo Nacional, de la cual es integrante. La Municipalidad de Asunción cuenta con el Consejo Municipal que está conformado, cuenta con la CODENI, parte de los integrantes de esta mesa forman parte de ese Consejo Municipal. Tenemos el Consejo Municipal integrado, tenemos la CODENI, en la CODENI tenemos 24 abogados, tenemos 8 psicólogos, 4 promotores sociales que están divididos no solamente en la central, sino también dentro de lo que son los centros municipales, que tenemos habilitados 11 centros municipales dentro de lo que es el municipio de Asunción, que es un municipio bastante poblado y con mucha situación vulnerable, sobre todo en la zona de los Bañados, donde habitan más de 25.000 familias, donde el promedio de habitantes por familia es de 5. Entonces, nuestra población vulnerable es sobre todo muy amplia. Nosotros trabajamos con la CODENI, tenemos nuestro consejo presidido por el señor intendente, por el miembro de la Junta, y algunas de las personas que están acá forman parte de ese consejo, como ser la fiscal. Nos unimos
mensualmente o a pedido del Consejo se labran actas y celebro enterarme por este medio de la aprobación de esos puntos para poder que nos gustaría, si yo, municipio de Asunción, no me entero, quiero saber cómo están los 263 municipios que tiene el país. Entonces, me gustaría que una vez aprobado el reglamento, porque cualquier presupuesto, por más que esté aprobado, si no está reglamentado por el Ministerio de Hacienda, dónde se van a hacer los usos y cómo se van a hacer y cómo va a ser la rendición de cuentas, no se puede utilizar. Entonces, a través de esta Cámara que nos invitó, celebro que estoy muy entusiasmada con que así lo haga saber y llegar a los municipios cómo pueden solicitar esos fondos para CODEMI. Porque CODEMI es una cuestión, cuando uno habla de municipalidad, nuestro espectro es demasiado grande. Es decir, tenemos niños, tenemos mujeres, tenemos familia, tenemos toda la parte de salud, que en la parte de la municipalidad al menos tenemos 11 dispensarios médicos, tenemos un policlínico municipal, y todos trabajamos en concordancia. El presupuesto de la municipalidad en sí es grande, pero es muy diversa la atención, sobre todo en el área social, porque el área social es un área de servicio a la ciudadanía. Entonces, nosotros estaríamos felices de tener ese reglamento y cómo poder solicitar, por ejemplo, si podemos tener vehículos para la CODEMI. Por ejemplo, si nosotros podemos estar en red con todos nuestros servicios, porque tenemos CODEMI en varios lados que no es solamente el edificio central. Entonces, muy agradecida por el presupuesto, ojalá en el 2024 se repita y que todos los municipios tengan ese apoyo estatal, porque los municipios tienen un presupuesto independiente. Gracias. Muchas gracias, directora. En ese sentido, para dar una respuesta a sus cuestionamientos, cedo el uso de la palabra al viceministro. Sí, nada más que para aclarar, ¿verdad? Para la gente que nos está escuchando, nos está viendo también desde los medios digitales, ¿verdad? Una cuestión independiente a los recursos que ahora se consiguieron, ¿verdad? Para este presupuesto, es la elaboración del plan de niñez y adolescencia del municipio. O sea, no está supeditado, hay muchos municipios que ya lo están aplicando, ya lo tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tener un plan municipal de niñez no es solamente ahora voy a tener el plan municipal por estos fondos, no. Justamente, así como usted muy bien lo señaló, los municipios tienen problemáticas distintas, ¿verdad? Conforme a su territorio. Por ejemplo, no es la misma problemática de Asunción que la misma problemática de J. Eulogio Estigarribia, ¿verdad? O la de Ciudad del Este, ¿verdad? O la de Encarnación, ¿verdad? O la del Chaco. Entonces, tener un plan municipal de niñez te permite justamente delimitar qué sector poblacional, qué problemática social vas a abordar, cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? De acá a 5 años, por ejemplo, vas a hacer un plan, cuáles son los avances que se tienen para cada año, cómo vas a conseguir esos avances y a través de qué recursos municipales, porque sabemos bien que los recursos son finitos. Entonces, teniendo vos ese panorama, esa hoja de ruta con tu plan municipal de niñez, vos vas a poder postular para obtener estos recursos, que ahora estos recursos ya están aprobados y reglamentados. Justamente para que no se cometa el error de disponer de recursos en forma que no sea objetiva, es que se reglamentó todos estos puntos con el Ministerio de Hacienda y eso tuvo un ida y vuelta, ¿verdad? Porque se construyó con Hacienda y se aprobó el 26 de julio, si mal no recuerdo. Entonces, es reciente la reglamentación, pero a eso es lo que voy. No esperemos, no tendríamos que haber esperado, ¿verdad? A tener estos recursos, sino que tenemos que tener de por sí nomás luego, ¿verdad? Ese plan de niñez para ser más efectivo en nuestras acciones a nivel municipal. Vamos. Una consulta, viceministro. ¿Cuáles son los municipios que ya tienen este plan y ya están llevando adelante estos programas
a nivel nacional? Sí, existen varios municipios que realmente, ¿verdad?, están trabajando y tienen su plan de niñez. Entre ellos puedo citar, ¿verdad?, el municipio de San Lorenzo, Encarnación también tiene su plan municipal. Si mal no recuerdo, también creo que Ciudad del Este, no tengo acá los números, pero puedo conseguirlos en la brevedad, estimada senadora. Pero sí, hay municipios que ya, Caguazú también tiene, Caguazú, hay municipios que ya tienen su plan municipal y están haciendo acciones operativas. Sí, Caguazú habilitó un centro para atención a víctimas. Allí realizó la señora Susana Cáceres, trabajó hizo muchísimo por la niñez y la adolescencia. Entonces, y también las gobernaciones pueden tener su plan departamental de niñez y adolescencia para llegar a eso. Entonces sí tenemos varios municipios, estimada senadora. Quiero enfatizar en algo que estuvo mencionando y es tal cual. A la hora de realizar un plan, responde a una realidad local. Asunción, considero, es una ciudad muy compleja y categóricamente no tienen la misma realidad otros municipios. Si bien hay ciudades que también tienen el mismo movimiento a nivel comercial y por eso seguramente hay más niños también en la calle mendigando, ¿verdad? Una realidad social es que se utilizan a los niños para este fin. Entonces, en esa complejidad es que tener esa radiografía es muy necesaria a la hora de adquirir un presupuesto que categóricamente tiene la exigencia de poder plantear en qué específicamente se va a utilizar cada guaraní. Celebro y categóricamente desde mi lugar yo considero que el colega también va a dotar siempre de un presupuesto acorde a los niños del Paraguay se merecen, pero es realmente importante que los municipios tengan este plan para poder transparentar la utilización de esos recursos. Le cedo el uso de la palabra a la directora de la niñez, la señora Perrota, de la ciudad de Asunción. Bueno, buenos días, un gusto y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes este espacio tan importante. Así como decía acá la directora Morel, no formamos parte del Consejo Nacional como Municipalidad de Asunción, pero sí somos parte importante del Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos. Por tanto, nos sentimos, digamos, como parte de todos y todas ustedes. Con relación al tema que se está tratando, yo quiero informarle a ustedes que la Municipalidad de Asunción lleva hace algún tiempo, a través del Consejo Municipal de Asunción de Niñez, un proceso de construcción del plan municipal. Y en ese sentido contamos ya con un diagnóstico que hemos venido acumulando a lo largo de estos últimos años a través de un proceso de participación protagónica de los mismos niños, niñas y adolescentes de la ciudad que hemos apoyado en la organización en distintos barrios y bueno, están ellos organizados y organizadas como comités de Asunción, y en ese proceso ellos han tenido una voz importante, como también a través de foros que hemos estado haciendo hace algún tiempo atrás en algunos barrios, donde la comunidad ha participado y ha opinado acerca de la realidad que vive tan compleja como lo mencionaba la senadora de Asunción. Así que, bueno, en este momento estamos trabajando en eso. Esperemos, viceministro, que podamos contar muy pronto con el documento que va a ser, por supuesto, sometido a la discusión, al debate, ¿no? A la difusión de lo que estamos pensando. El Consejo Municipal de Asunción se reúne una vez al mes, temáticamente,
tratamos los temas que nos preocupa, analizamos la situación, no solo las situaciones coyunturales por las que por ahí aparecen cuestiones, sino que pensamos como a mediano y a largo plazo esto de qué es lo que queremos para la infancia y para la adolescencia en nuestra ciudad. Eso quería compartir con ustedes para informarlos que estamos muy activos. CODENI, como lo decía acá el defensor Edgar, es la puerta de entrada del sistema de protección y lo que nos hemos trazado tienen un rol administrativo, ¿no? Por lo tanto, coordina con las instancias jurisdiccionales y fundamentalmente con el MINA, todas las acciones y las intervenciones que tiene a su cargo. Y bueno, hay necesidades, sí hay necesidades, pero no podemos dejar de mencionar que en los últimos años, 2, 3 años, hemos avanzado en el fortalecimiento de CODENI en Asunción. Se han ingresado recursos humanos calificados, así ya les daba el dato la directora Ana María, y bueno, y entran en un proceso de formación, de capacitación inicialmente, y luego, bueno, son instalados en distintos barrios de Asunción. Nos falta, seguro que nos falta todavía mucho, ¿no? Pero ahí vamos caminando y muy conscientes de la hoja de ruta que tenemos que recorrer, y creemos y estamos convencidos que en ese sentido el plan municipal va a ser el instrumento, la herramienta que va, digamos, a señalarnos, fundamentalmente porque responde o responderá a la realidad que no la construimos en las sesiones del Consejo. Y la miro acá a la Vicara porque ella participa activamente del Consejo Municipal, sino que respondiendo a las voces de los chicos, las chicas de Asunción, de las familias de Asunción, de las comunidades, de los diferentes barrios. Por tanto, estamos por ahí. Gracias. Muchas gracias, apreciada Inés. Realmente y muy bien justificada la ausencia de la señora ministra y el ministro ya asignado por este nuevo gobierno. Justo también fueron convocados para este proceso de transición. Realmente mi afán de haber realizado esta reunión con todos los miembros de esta comisión, con los colegas, es verdaderamente el número alarmante de casos que van surgiendo, y tiene dos aristas, una positiva y obviamente el hecho en sí que es muy negativo. Lo positivo es que hoy la gente ya se siente un poco más involucrada y denuncia estos hechos. Y siempre me quedo pensando, ¿y lo que no vemos? Y realmente es preciso tener ese nivel de sensibilidad y empatía cuando tratamos con niños. Por eso sería lo ideal trabajar en proyectos preventivos. Yo considero, querido colega, que eventualmente, y si me permiten el término coloquial, el jaque a la ciudadanía en cuanto a transgredir los derechos de los niños, tanto en lo psíquico como en lo físico. Las penas tienen que ser mayores, el castigo tiene que ser ejemplar, porque categóricamente, como estaba diciendo acá nuestro defensor, recuperar a un niño de un hecho de violencia, tanto psíquico como físico, es muy difícil. Entonces quedamos en que los municipios, sí, le cedo el uso de la palabra al senador. Bien, buen día para todos. En primer lugar,
quisiera de mi parte también felicitar el trabajo que vienen desarrollando, todos desde sus distintas dependencias, desde la Defensoría Pública, del Ministerio Público y otras instituciones también del Estado. El tema de la niñez y la adolescencia es algo muy importante, muy fundamental, pero veo también que es importante hacer un trabajo transversal. Hay muchas instituciones también que se tienen que involucrar de esta actividad tan importante que es el cuidado de la niñez y la adolescencia. Y escuché algo que sí me parece muy interesante lo que estaba diciendo justamente el viceministro respecto al INDI. Imagínense, estamos hablando también de una gran carencia que es la cuestión presupuestaria. Y entiendo perfectamente la situación de la Defensoría Pública, como así también de la Fiscalía, en ese sentido, y sí necesitan de más presupuesto. Y obviamente que no existe defensor público ni agente fiscal que pueda tener esa capacidad humana de poder llevar adelante. No estamos hablando de expedientes, estamos hablando de vidas humanas. Entonces, no existe condición de poder afrontar un proceso judicial, llevar adelante una causa sin que pueda detenidamente ocuparse el fiscal o el defensor público. ¿Por qué? Porque la sobrecarga de trabajo hace que muchas veces descuidemos también. Pero así también, con más presupuesto, dotar de más presupuesto, tampoco solucionamos el problema de la Fiscalía ni de la Defensoría Pública del Ministerio. ¿Por qué? Porque no estamos tampoco ocupándonos de algo importante que es la prevención. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Si damos más presupuesto de aquí a 3, 4 años, vamos a necesitar de más presupuesto, más fiscales, más defensores. Tenemos que trabajar en forma paralela de dos aspectos fundamentales. Presupuesto, porque eso es una realidad inmediata. Necesitamos abocarnos a esa situación y estoy de acuerdo. El área de la niñez y adolescencia, tanto de la Defensoría Pública como así también del Ministerio Público, necesitan de más presupuesto. Pero así también tenemos que ocuparnos también de la cuestión preventiva, que es algo muy importante. Y aquí también tienen que ser parte otras instituciones como el INDI, que es un dato muy interesante que nos está proporcionando hoy el viceministro, porque es cierto, hay tantos niños en la calle que más del 70% son de familias indígenas. Y eso es sumamente preocupante. INDI también tiene que ser parte de este proceso, de esta mesa de trabajo, y tenemos que hacer que INDI también tenga un plan orientado a los niños en situación de calle. Tenemos que también trabajar con INDI, ¿para qué? Para que tenga una política pública seria en relación a la situación de los indígenas, de tal manera que ellos encuentren en el campo justamente las condiciones necesarias para que ellos puedan desarrollarse como tales y que los niños encuentren ahí un futuro también. Y comenzar a trabajar también con los municipios, fundamentalmente los municipios que tienen áreas urbanas y una alta densidad poblacional y niños en situación de calle, donde está Asunción, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Encarnación y otros municipios más también. Ellos también tienen que ser parte de este proceso, de tal manera que verdaderamente podamos afrontar esto desde el aspecto preventivo. Si no, siempre vamos a hablar de presupuesto y va a llegar un momento donde le vamos a decir, no hay condiciones presupuestarias. ¿Y qué vamos a hacer? Porque tenemos que seguir al frente, tanto el Ministerio Público como la Defensoría, y dar respuestas a la ciudadanía. Y aquí hay una cuestión muy seria. No podemos esperar cuando hablamos de niños y adolescentes. No podemos decir, vamos a dejar esto para el año que viene. Porque el problema de los niños y los adolescentes es un problema de ayer. Un problema de ayer. Entonces, sencillamente, decirles que desde mi parte siempre van a tener mi apoyo, también estoy seguro aquí de la senadora y los demás colegas quienes integramos esta comisión de la niñez y adolescencia en cuanto a materia presupuestaria. Los niños no pueden esperar. Y tenemos que dotarle de herramientas e insumos necesarios al Ministerio Público, como así también a la Defensoría y a los otros órganos del Estado
para afrontar esto de manera seria y dar soluciones definitivas a esto. Y también me encantaría, Presidenta, que el INDI también sea parte futuramente de estas mesas de trabajo y otras instituciones que ustedes consideren importantes para la tarea preventiva. La prevención es fundamental y eso va a hacer que el día de mañana por lo menos ya nos alcance el presupuesto. Y los agentes fiscales y defensores públicos no estén colapsados. No digo expedientes, con vidas humanas que necesitan de atención. Como así también el Ministerio de la Niñez también tiene que tener el presupuesto necesario para poder afrontarlo. Y trabajemos juntos. Siempre encontrarán desde la Cámara de Senadores, fundamentalmente desde esta comisión, apoyo, acompañamiento y siempre van a encontrar las puertas abiertas cuando hablemos de niños y de adolescentes. Eso es fundamental y es importante. Si queremos un país sano, si queremos un país en vías de desarrollo, tenemos que ocuparnos de nuestros niños y darle un futuro a ellos. Entonces, muchísimas gracias a todos por venir. Celebro, les agradezco también por haber dejado sus oficinas, sus dependencias y venir aquí a ocuparse un tema que es tan importante para nosotros, fundamentalmente. Y sepan que aquí siempre van a encontrar a senadores predispuestos a ayudar a fortalecer las instituciones. Como yo siempre digo, cuando estamos aquí, estamos todos en función de gobierno. Aquí ya no existen más colores partidarios. Aquí lo que existe es sencillamente, lo que existe aquí es algo que nos une y es el cuidado de los niños y de los jóvenes fundamentalmente. Y aquí esto va más allá. Esto es una cuestión humanitaria, esto es una cuestión de vidas y esto es una cuestión donde la Constitución Nacional a nosotros nos otorga un derecho esencial, el derecho a la vida, y tenemos que hacer honor a ello también desde el aspecto constitucional. Entonces, muchísimas gracias también, Presidenta, por esta magnífica reunión que nos pudiste darnos hoy. Muchas gracias, senador Rubén. Senadora Armelinda. Buenos días, Presidenta, buenos días, colega, buenos días a todos los representantes quienes se hicieron de tiempo para venir a hablar sobre un tema demasiado importante para la educación paraguaya, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes y en especial para todas las familias. Muchísimas gracias y yo estoy para colaborar como maestra, como educadora, acompañando el deseo también, en este caso de la presidenta y de los demás miembros que integramos esta Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora Armelinda. Senador Pipo Díaz. No le estamos escuchando, senador. Sí, puede poner sí, ahí sí me ahora escucha. Mi saludo, Presidenta, en especial también a los colegas, en especial a toda la gente que nos visita, ya sea del Ministerio Público, de la Defensa Pública y otros organismos. Estaba escuchando y siempre es la cuestión del presupuesto en cuanto a niñez y adolescencia. Yo entiendo eso y creo que tenemos que ir socializando estos diálogos. Escuchar a la gente de la Defensoría y también a lo que es el tema de la Fiscalía, que me tocó ser parte alguna vez también como funcionario y me pongo en el lugar de ellos. No es fácil hacer esto y también al viceministro mi saludo. Tenemos que entender, mi querida Presidenta, que niñez y adolescencia es cierto, no puede esperar, pero tenemos que tener los conductos reales. El factor es de coordinación, pero siempre el factor que menos hace posible que llegue uno a la excelencia es la coordinación y en especial la parte presupuestaria que está en una realidad. Ir distinguiendo también el tema de los municipios que estaban tocando, qué municipio trabaja con esto. Hay municipios de primera, también de segunda y de tercera clase. Entonces un municipio de Casa Paz, donde yo soy oriundo, tiene otra funcionalidad, puede tener su sistema de CODEN y todo, o Alto Paraná, pero tenemos también otros municipios que tenemos que adentrarnos, el que está allá en Alberdi, el que está allá en el último lugar. Con eso no digo que no puedan trabajar, entonces unificar criterios, cómo podemos llegar a una, ¿cómo se dice?, buena
propuesta y una buena política preventiva de lo que decía el colega. Yo coincido con él. Yo creo que hoy, con más realidad en estos tiempos tan difíciles, de mucho consumismo, que estamos viendo el microtráfico que nos está dejando de lado a muchos jóvenes, el tema de las redes sociales que hoy están matando lo que es la realidad de los niños, que estamos en un país que necesita tener líneas muy seguras en cuanto a las decisiones. Por eso agradezco esta mesa. La disculpa por tener también una contraposición con otras comisiones, pues estoy siguiendo muy de cerca. Y lo mío, Presidenta, apoyar con todo lo que se pueda y ir creciendo juntos. Y mi saludo a toda la gente que hoy están presentes en nuestra comisión. Muchas gracias, senador. Con respecto a lo que estaba mencionando también el senador Rubén, la convocatoria se hizo a las instituciones afín de nuestra niñez, el Ministerio de Educación, que es la escuela es el lugar más que importante a la hora de generar conciencia de cuidado en el cuerpo a los niños. Por eso mi afán también de que en la escuela se dote de una educación sexual basado en el cuidado y en la integridad psíquica y física del niño y no así desde la perspectiva hedonista, que si me permiten después voy a hablar un poco de fondo sobre eso. Pero la invitación se hizo, señor senador, pero entendimos también la ausencia porque fueron convocados a una reunión de transición. Estamos en una etapa muy importante también en nuestra República del Paraguay, una transición del gobierno, pero como usted dijo, la problemática de la niñez merece un tratamiento urgente y las problemáticas son de ayer y tenemos que por lo menos ir avanzando ya en esta reunión, de vernos la cara, de confraternidad también, de poder desarrollar un lenguaje más práctico, más coloquial, en aras de encontrar soluciones rápidas, como se merece la niñez. Quiero dar el uso de la palabra a la doctora Dania Ríos. Ella es miembro del Consejo de la Niñez del Alto Paraná, para que pueda exponernos también su experiencia en cuanto a ese plan se refiere. Consejo Departamental de la Niñez, digo bien, de Alto Paraná. Sí. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todas las autoridades presentes, al viceministro, los senadores, a los representantes del Ministerio Público, CODENI. Me toca estar aquí en representación del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia que presido y quiero comentar un poquito la experiencia que nosotros tuvimos en Alto Paraná porque tiene que ver con el segundo punto en cuanto al fortalecimiento familiar, viceministro. En el 2019 nos tocó el desafío de elaborar nuestro plan departamental, ¿sí? Nos reunimos entre todos los actores en materia de niñez y partimos de un diagnóstico. Entendíamos que para poder elaborar nuestro plan teníamos que primeramente tener el diagnóstico del departamento. Y en pos de ese diagnóstico nos encontramos con algo bastante interesante que es lo que quiero compartir. Cuando debatimos cuál era el fondo de la problemática de nuestros niños, llámese niños en situación de calle, llámese niños con falta de identidad porque no fueron pues reconocidos, o embarazo precoz, o adicciones, o violencia, en fin, cualquier problemática, todos tenían que ver de alguna manera con una paternidad y maternidad irresponsable. En realidad, el fondo era eso. Y entendimos que el camino que veníamos transitando en pos de intentar atender esas problemáticas posiblemente era el camino equivocado. Entonces, tomamos la decisión de asumir un enfoque en nuestras políticas departamentales de niñez y asumimos el enfoque de familia con énfasis en paternidad y maternidad responsable. Empezamos a trabajar
en el fortalecimiento familiar, en esa paternidad, maternidad responsable, porque entendíamos que el Estado en su rol subsidiario muy poco era lo que iba a poder atender en las problemáticas que se nos presentaban en el día a día. Realmente las instituciones no dan abasto, ni CODENI, ni la Defensoría, ni el Ministerio Público. El Ministerio Público ingresa ya en la última ratio, es cuando ya estamos hablando de violencia, abuso, violación del deber de cuidado, etcétera. Pero como bien lo dijo el senador, ya se retiró, Velázquez, necesitábamos fortalecer el ámbito preventivo y la única manera era empezar a trabajar con las familias. Quizás no íbamos a ver, o todavía no vamos a ver los resultados en 5, quizás en 10, 15, 20 años, pero es el camino que tenemos que seguir. Como papá y mamá son los principales responsables, siempre hablamos de esto. Y los padres siempre reclaman esto. Entonces, pues hagamos que los padres asuman esa responsabilidad. Y al contrario de estar poniéndole parchecitos a las problemáticas, empecemos a trabajar el fondo de la cuestión. Entonces, yo orgullosamente les tengo que decir que hoy el Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia del Alto Paraná es el único consejo que ha asumido de forma oficial en su plan departamental de niñez y adolescencia el enfoque de familia con énfasis en paternidad y maternidad responsable. De ahí en más, todos los proyectos y los programas que se desarrollan en las distintas organizaciones, instituciones, parten de ese enfoque, que es un enfoque constitucional. ¿Sí? Desechamos todos los demás porque entendimos que los demás enfoques, bueno, realmente no apuntaban a la raíz del problema y nosotros hoy estamos en pos de eso. Cierto, el consejo departamental como los consejos municipales no ejecutan los planes y programas, son las CODENIs. Es verdad que las CODENIs necesitan ser fortalecidas, pero los consejos necesitan tener una mirada que nos lleve a todos, porque todos queremos lo mejor para nuestros niños. Realmente nadie está aquí porque pretende llevar adelante algo que no le convenga, ¿no? Entonces yo quiero poner esta experiencia a conocimiento de todos. Tengo el plan que nosotros elaboramos, que considero puede servir inclusive para el plan nacional o los planes municipales. Y bueno, estamos a disposición para que esta experiencia nos pueda servir a todos. Muchas gracias. Quiero hacer el uso de la palabra al defensor Edgar Ríos. Bueno, en primer lugar, para ratificar 100% lo que dijo el senador Velázquez, nosotros tenemos en este momento una situación crítica porque tenemos problemas, estamos en rojo y estamos todo el tiempo apagando incendios. Sin embargo, no basta con solamente invertir en las urgencias ahora, sino que tenemos que invertir en prevención, como él mismo dijo. En ese sentido, manifestar que tampoco basta con que reforcemos o fortalezcamos las CODENIs, porque ellos finalmente van a ser intermediarios y son nexo para dotar de las políticas públicas a las familias de sus sociedades, de sus respectivos municipios. Sobre el punto, me gustaría también hacer notar la importancia que tiene educación, como dijo ya la senadora, no solamente en cuanto a enseñarle la enseñanza, sino como un lugar en el cual están seguros la mayor parte del tiempo que estén. Por tanto, cuanto menos tiempo estén en la calle, están más protegidos. O sea, tiene una doble función, no solamente el de la enseñanza, sino de la protección. Entonces, es demasiado importante trabajar en la escolarización, en que los niños que no están escolarizados realmente estén escolarizados. En segundo lugar, cuando hablamos del Ministerio de Salud,
recalcar, reiterar la importancia de que se fortalezcan los planes de salud mental y de adicciones, que son dos de nuestros principales problemas en la niñez y adolescencia, que otra vez trae otros problemas como la situación de calle. Un tema que todavía no se mencionó y que yo quiero traer a colación y que tengamos muy en cuenta es la situación de las personas con discapacidad. Todos nuestros planes tienen que tener una política inclusiva y tenemos que recordar, porque por lo general olvidamos a las personas con discapacidad, que es otro de nuestros problemas de la niñez y adolescencia también. Y cerrar con la importancia que mencionaba de la crianza responsable. Nosotros tenemos que enseñar desde como parte de prevención justamente tener acompañamientos terapéuticos para las familias. Nadie es, o la mayoría, las situaciones al menos, no son malos padres o no quieren, no son personas que no le quieren a sus hijos. Muchas veces son personas que no saben cómo encarar una situación cuando tienen un hijo que necesita algún cuidado, algún acompañamiento especial. No hay planes, no hay apoyo del Estado y solo no pueden, no tienen un lugar donde dejarle para ir a trabajar. Son situaciones que realmente necesitan ser trabajados de manera preventiva. Incluso yo les diría que debemos invertir más en la prevención que en apagar los incendios, porque quizás no tengan resultados inmediatos, pero a la larga va a hacer que entren menos niños, menos niñas, menos adolescentes al sistema judicial y significa que de acá a 5, 7 o 10 años reduzcamos la cantidad de casos que entran por año. Y esto no es algo que lo digo yo, es algo que ha funcionado en otros países. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a vivir esta experiencia y nos mostraron un sistema de embudo que cuanto vos más invertís en el inicio del proceso, menos casos llegan. Cuando vos solamente invertís al final del proceso, llega un momento en que se convierte en un cuello de botella porque vos no podés sostener la cantidad de casos. Nada más eso, senadora, para traer a colación de esos temas, salud mental, problemas de adicciones y de personas con discapacidad, que no nos olvidemos de ellos, por favor. Excelente, defensor, y tal cual acá ya tiene un arduo trabajo por delante el compañero Eusebio, perdón, por eso dudé de su nombre. Eusebio, él es un compatriota indígena y que trabaja muy de cerca y conoce muy bien la problemática y por ende lo más probable es que tenga también la solución. Con respecto a lo que acaba de decir el defensor, quiero darle el uso de la palabra al viceministro, que justamente nos va a hacer referencia a este fortalecimiento de los programas en cuanto a esas problemáticas que estuvo mencionando. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, ¿verdad? Mira, muy buena experiencia la que dijo la doctora, la doctora Dania, ¿verdad? Con respecto a cómo ellos bajaron las problemáticas, trasladaron a un plan de niñez departamental y eso te permite tener a vos el panorama a nivel institucional completo de qué problemáticas tenés y cómo vas a poder abordarlas. Porque ahí, por ejemplo, tenés vos, y justamente una cuestión que dijo también el defensor adjunto, tenemos que llegar antes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nosotros necesitamos entonces espacios de desarrollo infantil, ¿verdad? En lugares, en las ciudades, donde aparte de que sean, de que cumplan el servicio de guardería, ¿verdad? Como era antes, ¿verdad? De que los niños estén bien cuidados allí, también trabajemos, o sea, trabajemos con las familias. Eso hoy se realiza con el programa Abrazo. Se trabaja con las familias ¿para qué? Para que allí se les da charlas de manejo financiero, se le da charlas con SINAFOCAL, con SNPP, ¿verdad? Y se trabaja articuladamente con otras instituciones. Se trabaja con salud, ¿verdad? También para hacer el chequeo de las vacunas, por ejemplo, que tienen ya los niños y las niñas, los bebés, ¿verdad? Para ver su libreta de vacunación. Se trabaja también con educación, ¿verdad? Para ver un poco si, cómo están articulando esa cuestión, si los niños están escolarizados o no. Entonces es muy importante y también trabajar con los padres con las pautas de crianza positiva, ¿verdad? Todo eso implica, ¿verdad?, una cuestión preventiva.
del mejoramiento de las condiciones de los niños. Entonces nosotros necesitamos operativizar, tener ese plan de niñez a nivel municipal. Entonces, con eso detectamos las problemáticas y ahí le podemos decir al MINA, al ente rector, MINA, acá tenemos un proyecto, ¿verdad? Nosotros, nuestra problemática principal en nuestro municipio es que tenemos muchos niños en situación de calle. Entonces vamos a construir una entidad de abrigo, ¿verdad? O un programa de acogimiento familiar para este tipo de problemática. O nuestra problemática mayor es que necesitamos que las madres y los padres tengan un lugar donde puedan dejar a sus hijos mientras que nosotros trabajamos. Entonces vamos a construir un espacio de desarrollo infantil. Se empezó la gestión con creo que 45 centros a nivel total, ¿verdad? Del ministerio. Y hoy en día tenemos ya más de 80, con los mismos presupuestos, con el mismo presupuesto. Pero lo que hicimos fue una segmentación, porque antes el programa Abrazo abarcaba todo el rango etario. Sin embargo, hoy tenemos el programa CUNU, que se aboca de 0 a 3 años. El programa Abrazo de 4 a 13. Y nosotros vimos, ¿verdad? Aparte es riesgoso mezclar población, ahora tenemos un nuevo servicio que son los espacios seguros adolescentes. Entonces, donde el enfoque ya es diferente para ellos, en el cual se hacen actividades lúdicas, por ejemplo, en un espacio de desarrollo adolescente se dan clases de karate, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En otros les enseñan actividades lúdicas como clases de guitarra, clases de música, deportes, ¿verdad? Otras cuestiones que lo alejan de los vicios, de las adicciones, alejan de las malas compañías, de las malas actividades. Entonces, resaltar nomás esa buena experiencia y cómo eso tiene que ser replicado y el ministerio tiene planes para eso. Ahora bien, viendo al tema 4, nosotros hemos construido acá desde el Senado, con diferentes senadores, ya desde marzo, desde el inicio parlamentario, una propuesta de ampliación presupuestaria para el fortalecimiento del programa de atención a niñez en situación de calle, del MINA, el programa de atención integral a víctimas de trata y explotación sexual, PAITES, el programa PAINI de niñez indígena y el programa de acogimiento familiar. Y también del dispositivo de respuesta inmediata para abordar casos de atención a víctimas de abuso sexual en niños y también de víctimas secundarias de feminicidio. ¿Por qué? ¿Por qué esto, verdad? ¿Por qué este abanico? Porque hicimos justamente una segmentación de todas esas dependencias y esos servicios en un trabajo técnico que se desarrolló realmente en forma muy real de qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Implica, ¿verdad? Obviamente, el tema logístico, ¿verdad? Combustible, implica un poco el tema también de los servicios. No tiene ninguna contratación, porque creímos conveniente, ¿verdad?, de que para que la ciudadanía también confíe que esto no va a ser una cuestión de que necesitamos contratos, ¿verdad? Pero en esta primera etapa, por lo menos, trabajar en el apoyo a las familias, ¿verdad? En el apoyo a las familias y en el apoyo a ciertas cuestiones, con las transferencias monetarias condicionadas. Y la gente va a decir, no llegamos a traer el subsidio, ¿verdad? Y no es así. Y le voy a citar unos casos así muy específicos que se abordan desde el programa de acogimiento familiar. Un niño 7 años con discapacidad psicosocial, ¿verdad? Que no encuentra o que encuentra una familia acogedora, porque recordemos que las familias acogedoras hoy no perciben ni un guaraní por dedicar su compromiso al cuidado de ese niño. Pero ese niño tiene que asistir, por ejemplo, a un psicólogo, tiene que asistir a una escuela donde se puedan atender bien sus necesidades, tiene que tener medicamentos, tiene que tener también vestimenta, alimentación, todo lo que implica su cuidado, y eso es oneroso. Y nosotros no podemos depender de la caridad de las personas. Ese chip tenemos que cambiar. El Estado no puede depender de la caridad. Si la gente quiere ayudar, magnífico, que ayuden y les recibimos con los brazos abiertos. Pero nosotros no podemos delegar la responsabilidad del Estado a la beneficencia. Entonces, eso se aplica para eso. Y aquí estamos con el defensor adjunto permanentemente en contacto, ¿verdad?, con el tema de niñez en situación de discapacidad, y encontramos ese cuello de botella. Otro caso que tenemos, por ejemplo, también problemas, es, por ejemplo, cuando tenemos víctimas secundarias de feminicidio. ¿Qué implica eso? Generalmente en los feminicidios, los padres o las parejas hombres,
¿verdad? De las familias, matan a la madre, y voy a hablar muy cruelmente, asesinan a las madres y se suicidan. Y esos niños quedan desamparados. Y allí tenemos un problema de que generalmente son tíos o abuelos los que se hacen cargo de esos niños, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De la noche a la mañana tenés, aparte, o sea, con la tragedia que implica y el trauma que significa eso para la familia, que una tía tenga que cuidar a 3 niños de la noche a la mañana y no tiene recursos económicos. Y no pasa solo acá en Asunción, no pasa solo acá en Central, pasa en el interior del país. Y tenemos un caso, por ejemplo, que eran 3 niñitos que quedaron huérfanos y tenían que tener, no hablaban, se quedaron se quedaron con un trauma muy fuerte y no hablaban y tenían que irse al psicólogo. Y el Ministerio de Salud, en esa zona del país que era muy alejada, no tenía un psicólogo. Había un psicólogo que estaba en una ciudad a 50 kilómetros de distancia y se iba solamente una vez. Pero en su ciudad había un psicólogo privado que sí podía atenderlo todas las semanas. Entonces ahí teníamos nosotros el impedimento que para ese tipo de casos, por ejemplo, vos le podés dar a la familia una transferencia monetaria condicionada para que esa familia tenga un pequeño subsidio, un pequeño apoyo, para que no esté dependiendo de la cuestión pública, ¿verdad? Entonces vos tenés para que gasten en el psicólogo de esos chicos, en el psicopedagogo, para que en su alimentación, en su vestimenta, en su recreación, o sea, implica un todo y esos casos no son así paradigmáticos y que te quitan el eje y que no hay recursos suficientes para poder tener ese abordaje integral. Lo mismo con la niñez indígena. Nosotros tenemos que fortalecer el programa de niñez indígena que nosotros lo tenemos ya sistematizado. Antes en el ministerio había solamente una dirección de pueblos indígenas. Y nosotros justamente eso fue un cambio que le hicimos. Tenemos la dirección, pero que era solamente asistencialismo. Entonces creamos el programa con los objetivos, con el presupuesto y cómo va a ser la llegada. Y justamente eso es lo que está atajando un poco, ¿verdad? Y está fortaleciendo a las familias en las comunidades indígenas de forma a que no migren y no vengan a Asunción, no vengan a Central, no vengan a Caguazú, ¿verdad? A las capitales departamentales, ¿verdad? Y generar condiciones de desarrollo en sus comunidades. Trabajamos, por ejemplo, aquí con el MAC, con el Infona, ¿verdad? Porque Asunción, por ejemplo, no tiene comunidades indígenas en su territorio. Ya tiene ahora. No, tienen, claro, ahora tienen ya las urbanizadas, pero en su origen. Bien. Suteco. Sí, pero y justamente determinar eso, ¿verdad? Va a permitir que ustedes puedan postularse a recibir fondos teniendo un plan de niñez. Entonces ustedes pueden decir, queremos invertir esto, nuestra urgencia como municipio es esto. Entonces vamos a volcar, traemos un proyecto para el fortalecimiento de, de la vida de estas comunidades indígenas en un entorno libre sin violencia, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? O puedan traer un proyecto de que queremos crear unidades de acogimiento familiar, unidades ejecutoras de acogimiento familiar, o decir, tenemos que crear un espacio de protección para estos niños, para que las madres, por ejemplo, en los bañados, puedan dejar a sus niños mientras que ellos trabajan, ¿verdad? Eso es lo que va a permitir que ustedes tengan un plan de niñez. De hecho, abocamos mucho a la prevención, pero la prevención para nosotros justamente es el cuidado de ese niño o niña cuando los padres, como dijiste, tienen que salir a trabajar. Tenemos el CAI en el abasto, tenemos el CAI en
el mercado 4, tenemos el Capitamí, el barrio obrero. ¿Qué significa un CAI? Un CAI es una guardería de depósito de criaturas. El CAI es un centro de atención integral, y ese centro de atención integral tiene acompañamiento psicológico, tiene acompañamiento médico, tiene las docentes, y se hace desde un principio con los niños y también con la familia. Es decir, no están descuidados, por eso digo, no es un depósito. Entonces, nosotros tenemos 2 escuelas grandes municipales donde se trabaja de la misma forma con los chicos. En una tenemos alrededor de 700 alumnos aproximadamente. Tenemos también otro sistema que está instalado, que es el sistema de protección inmediata. Tenemos la parte de los comedores, que tenemos los pinchos, tenemos comedores en San Felipe, y donde también se hace refuerzo escolar. El comedor no es solamente atención psicológica, es completo. El comedor no solamente da el almuerzo, sino que da desayuno, almuerzo y merienda. ¿Qué es lo que nosotros logramos y nos dimos cuenta con eso? Cuando por pandemia nosotros repartíamos kits, en lo que se tenían que ir por la parte de alimentación, nuestros chicos no eran contenidos. Y veíamos las pirañitas en el centro. Digo nuestros chicos porque Asunción tiene una problemática muy especial. Asunción es una ciudad donde la gente trabaja y también vive y están en la calle. Cuando verdaderamente el dormitorio es el departamento de central. Tuvimos muchos problemas por eso en el mercado de abasto y crear una red donde trabajemos juntos. Por eso es muy importante esta mesa del Consejo Nacional. Nosotros tenemos muchos problemas que no se tocan de la drogadicción temprana. La drogadicción temprana, yo siempre les decía a la gente, yo hace 30 años que trabajo en Guayana. Yo antes me iba a buscar a la gente embarazada, porque el taxista no se veía ir sin problema. Ahora al mediodía no me puedo ir porque desconocen hasta sus padres. Y ese es uno de los problemas principales, la drogadicción. Y la drogadicción también se da en los niños chicos. Nosotros tenemos problemas alrededor de la terminal porque están con su bolsita, ¿verdad? Y le matan al cerebro. Pero verdaderamente cuando nosotros hablamos de la problemática, es la pobreza. La pobreza es la que no es solamente darle un remedio, no es solamente ponerle parches. Hay que actuar donde verdaderamente se genera el problema. Eso es importante, por eso es importante mostrar, por eso es importante ver que esos fondos vayan verdaderamente a paliar mínimamente esa situación de pobreza en que viven los chicos, donde son obligados a no solamente a pedir limosna, a prostituirse. Hay chiquilinas de 10, 11 años que cayeron en la prostitución y son prostituidas por su propia familia, que son mandados, y eso sabe muy bien acá la fiscal. Tenemos un problema al lado de la terminal con una propiedad privada. Rompen el alambrado, echaron la muralla, son los propios indígenas que venden a sus niñas en esa zona. Esa es una de las partecitas. Por eso la niñez es muy... Permiso. Sí, justamente por eso es que mira, yo celebro, la Municipalidad de Asunción tiene numerosos servicios, ¿verdad?, que abordan numerosas problemáticas. Pero así como usted siempre dijo, ¿verdad?, y citó perfectamente, ¿verdad?, los puntos que tenemos que abordar, y yo no quiero hablar de prostitución en niñas porque eso no es prostitución, eso es abuso sexual en niños, ¿verdad? Una niña, un niño no se puede prostituir, ¿verdad? Eso es abuso sexual en niños. Eso por una parte. Entonces, ya que ustedes tienen delimitadas esas problemáticas, ya lo tienen, ya las saben, ¿verdad? Saben que hay problemas con adicciones y problemas de explotación sexual, ¿verdad? Entonces, diagramen, primero,
establezcan, ¿verdad?, su plan municipal de niñez con estas problemáticas que ustedes ya las saben, ya las conocen. Plásmenla en el plan municipal, sometanla a consideración del Ejecutivo Municipal, aprueben por resolución su plan municipal, entonces diagramen, diseñen allí algún proyecto y entonces ustedes van a poder postularse para estos fondos del Ministerio de la Niñez, en donde ustedes digan, nosotros necesitamos un centro de refugio, un centro abierto de refugio para abordar a niños en situación de calle que estén en situación de consumo de drogas, ¿verdad? Y queremos construir un centro aquí y para esto queremos estos fondos. O queremos crear, ¿verdad? Generar un espacio de protección para niñas que son víctimas de abuso y tenemos aquí el terreno, tenemos acá la casa, queremos alquilar o de este dinero nosotros vamos a alquilar y de ese recurso que el MINA nos puede dar, nosotros podemos contratar psicólogos, cuidadores, funcionarios. Entonces, queda un poco también en el marco de la creatividad en base a los problemas, ¿verdad? Y en la iniciativa que ustedes tengan para poder postularse a estos recursos que ya están libres, pero deben cumplir esos requisitos formales. Muchísimas gracias, viceministro. Así que los municipios, esto queda acá, vamos a difundir, vamos a elaborar entonces nuestras CODENIs, nuestros consejos de la niñez y nuestro plan municipal para recibir este presupuesto que va a ser de mucha utilidad y como dice el viceministro, cada problemática tiene una solución distinta, un lugar a otro tiene problemáticas distintas y el que está ahí en el día a día posiblemente el que tiene la solución. Le cedo el uso de la palabra al Ministerio Público, la doctora Mona Lisa. Sí. Gracias, señora presidenta. Lo único que quiero aclarar, quiero aprovechar el espacio, primero agradecerle el espacio al Ministerio Público, ¿verdad? Que viene cumpliendo acá la doctora Patricia como miembro del Consejo a nivel nacional, que es una forma de que el Estado está tratando de abordar de que realmente los órganos que están más cerca de la familia sea la que realmente se vincule con las problemáticas de cada zona. Esa es una situación que se ha tenido trabajando en los últimos años, pero sí vemos una deficiencia con respecto a la responsabilidad social, porque dice la Constitución dice la familia, la sociedad y el Estado. Pero en la sociedad últimamente no vemos un avance. Como Ministerio Público le representamos también a todas las familias, a todos los niños y sus propias familias, cuando la responsabilidad social no lo están asumiendo la sociedad de todos los departamentos con las problemáticas. En ese sentido, si es que a través de esta comisión a nivel del Estado, ¿verdad? Sobre todo del Poder Ejecutivo, a través de las universidades, se pueda trabajar con las CODENIs en planes que realmente puedan favorecer a la protección del niño en la prevención. Y se puede trabajar con las universidades como un proyecto para que se pueda vincular, porque nunca va a haber, como están diciendo, un presupuesto para todo, y mucho menos en prevención, que no se puede prever cuál es el ámbito y que la situación, pero sí los universitarios en esto tienen que generar espacio. Nosotros como Ministerio Público, el poco espacio que tenemos lo hacemos en centro de entrenamiento, en talleres, pero insuficiente para la difusión de los derechos humanos. Y esto sí nos dimos cuenta, señora presidenta, y los senadores también acá, de que si hay un derecho humano fundamental es que hay muchos padres que desconocen cómo desde el momento que se van a inscribir o no inscribir a un niño en el certificado de nacimiento, no saben las responsabilidades. Y así como también hemos encontrado padres que no pueden dar una medicina a su hijo porque son analfabetos y tenemos que buscar familias de apoyo, ¿verdad? Entonces, esa es lo que tenemos que ir trabajando. Las familias que tienen buenas, están construidas con valores, con principios que puedan también coayudar, por favor, porque yo sé que acá el viceministro, el ministerio ha trabajado mucho, pero siempre estamos muy lejos o llegamos tarde. Y nosotros tratamos de restablecer los derechos vulnerados en el menor tiempo posible, o prevenirlos o tratar, pero eso es insuficiente cuando en la prevención la sociedad no se involucra y también la sociedad de los otros padres que tuvieron la fortuna de tener una familia bien constituida como para poder apoyar a una familia sin que sean sus niños retirados del entorno familiar. Porque nosotros estamos trabajando en el mantenimiento de vínculos muy fuerte. No se va podemos garantizarle que no va a haber una ruptura de un vínculo
sin las pruebas dentro de un proceso debidamente representado a los padres, las sanciones tutelares son de última ratio, pero sí estamos trabajando muy fuertemente acá con el ministerio también, para que por eso necesitamos el apoyo también, para que este mantenimiento de vínculo inclusive se realice sin sacar a los niños del entorno familiar y tengamos la información lo antes posible, porque eso es lo que dilatan realmente muchas veces la reintegración o el apoyo, ¿verdad? Y reformar algunas leyes que nos permitan abordar sin dar una injerencia tan arbitraria, ¿verdad? Porque sí hay articulaciones y necesitamos articular entre todas las instituciones. A veces nos decimos, ¿cuántas instituciones estamos acá? Por un solo niño. Y sí, pero es insuficiente, es una inversión, ¿verdad? Y cuando hay una ruptura de un niño que tiene que salir de su entorno familiar, tenemos que buscar leyes. La ley 4295, a nosotros en su momento, 2011, nos resultó una articulación, pero hoy día tiene que ser revisada para poder realmente, si vamos a abordar judicialmente, no vamos a hacerlo con una ruptura de un niño, de sacar primero el entorno familiar, ¿verdad? Que es el momento en que nosotros, ¿verdad? Estamos en tensión siempre dentro de un proceso, ¿verdad? Si realmente se agotaron las formas de intervención social antes de llegar a la judicial. Que acá, como lo ha dicho el doctor Edgar, que ellos trabajan muy bien con esa facultad extraordinaria que tienen, pero sí estamos a veces en los procesos, a veces en colisión con respecto a que el niño sea retirado de su entorno familiar, ¿verdad? Primeramente con una medida, cierto, de protección, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos que la familia pueda hacerse cargo y todas las familias coadyuguemos cuando hay una familia en vulnerabilidad y la sociedad, la responsabilidad social que no se está cumpliendo en Asunción. Porque acá como estamos trabajando con las CODEN y siempre hemos dicho, ¿cómo hay tantas empresas que no se involucran en una responsabilidad social? ¿Cómo hay madres, familias muy solidarias que apoyan y otras no? ¿Verdad? ¿Cómo me pueden decir que no hay familias, niños maltratados que nosotros nos necesitamos por 3 días o 2 días, niños para que puedan reintegrarse nuevamente y no existen, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que necesitamos trabajar más, el tema de la solidaridad de las sociedades, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, realmente qué oportuna su intervención y verdaderamente, ministro, y desde esta comisión también plantear que en ese plan municipal también se contemple el hecho de difundir esa responsabilidad social que tiene que verdaderamente asumir la sociedad, tener un registro, una ficha hogar de esas familias que eventualmente tendrían que ser evaluadas, ¿verdad? Para ver si verdaderamente es un entorno sano para algún niño, como usted dice, que no va a perder el vínculo, ¿verdad? Pero que eventualmente colabore también en la medida que esa familia pueda en aportar para ese niño, que es una inversión. Qué bien lo dijo. Invertir en los niños es una gran inversión. Futuro de nuestra generación. Eso se puede plantear, ¿verdad? A modo práctico dentro de ese plan. Sí mismo, se puede. Se puede plantear, ¿verdad? Y justamente eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo planteamos y con qué metodología vamos a llegar a territorio? Por eso es importante el plan. No es que no es un requisito que fue puesto dentro de ese reglamento al azar. Eso se puso por una cuestión de garantizar que llegue el recurso a donde tenga que llegar en forma efectiva y en forma transparente. Como usted dijo anteriormente, señor viceministro, la creatividad a la hora de encontrar una solución y categóricamente lo que estaba diciendo la doctora Dania Ríos es tal cual. Si queremos el bienestar de nuestros niños, tenemos que atender que ese entorno del niño esté bien, ya sea una madre sola, un papá solo, abuelos, tíos. Si esos adultos están bien, categóricamente le van a brindar las condiciones a ese niño de crecer como establece ese bien jurídico de la indemnidad del niño, el desarrollo armónico como le establece el artículo 54. ¿Alguien que quiera hacer el uso de la palabra? Sí, tiene el uso de la palabra nuestro asesor justamente en cuestiones de la comunidad indígena. Bueno, señor viceministro, buenos días a todos los presentes.
Mi nombre es Eusebio Villanueva, soy experto en pueblo indígena, indígena del pueblo Guaná, y estoy feliz de estar acá apoyando la causa de la senadora. Bueno, quisiera hacerte una consulta. Hoy en día nosotros tenemos como pueblo indígena un centro de atención para personas, niños y adolescentes que están en situación de drogadicción y que se encuentran en Caaguazú. Por ejemplo, en Asunción tenemos un alto índice de cada 8 jóvenes, 4 están metidos en drogas, lastimosamente en la ciudad de Asunción. Esto es un índice que ya realizó el UNFA, esto salió en el año 2018 y de seguro ahora estamos un poco más alarmantes en ese sentido, ¿verdad? Bueno, mi pregunta sería directamente para ayudarle a la Municipalidad de Asunción. El fondo que tiene el Ministerio de la Niñez se podría brindar para darle más recursos a esta comunidad que ya cuenta con su local establecido. Sí, de hecho que ese es un centro, se llama el Centro de Protección Punta Poná, ¿verdad? Que está justamente abocado a la... Nosotros tenemos que recordar que tenemos, justamente hoy se celebra, ¿verdad?, el Día de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Felicitarles justamente a todos, a los 19 pueblos indígenas que tenemos en el país. Y tenemos este centro comunitario, ¿verdad?, de protección, donde van niños que se encuentran separados de su familia en forma judicial a realizar un proceso de reinserción, rehabilitación y reinserción, a proseguir, mejor dicho, ¿verdad? Porque se los capta en Asunción, por ejemplo, o las ciudades del área metropolitana con un centro abierto de refugio. Eso después ellos van, ¿verdad?, al Centro Nacional de Control de Adicciones, ahí con el doctor Manuel Fresco. 30 días quedan allí donde se les da la medicación, pasa por un proceso de desintoxicación y luego de allí se evalúa si hay condiciones de que se reintegren a sus familias y si no, van a este centro que les mencioné, que es del Ministerio de la Niñez. Y es un modelo único a nivel regional. ¿Por qué? Porque se procede a la rehabilitación dentro de su contexto cultural, respetando el convenio de la OIT 169 con respecto a los pueblos indígenas. Entonces, eso es un gran avance, ¿verdad? Pero nosotros lo que necesitamos es fortalecer los lugares, por ejemplo, donde se capten o se aborden primariamente a los niños, vos los tengas allí, en ese lugar, ¿verdad?, en una forma pacífica. Y luego de eso, entonces uno puede ya trabajar coordinadamente con el MINA y con la otra ciudad. Allí, por ejemplo, sería muy bueno, ¿verdad?, ya que estamos hablando de creatividad, si la municipalidad, por ejemplo, pueda abordar y tener un dispositivo de respuesta inmediata, ¿verdad?, con un móvil que pueda ir abordando, ¿verdad?, 24 horas de servicio e ir abordando a esos niños y tener tu centro de refugio también allí. Entonces vos le trasladás, obviamente con una metodología que sea respetuosa hacia el niño o adolescente, le llevas a ese centro de refugio como una primera instancia de protección y ya le llamás allí al doctor Edgar Ríos para que venga y se constituya el defensor público. Y allí se articula, ¿verdad?, esa gente del refugio, porque son dos dependencias. El dispositivo de respuesta inmediata que va a ser como un patrullaje, ¿verdad?, dicho sea, en el buen sentido, ¿verdad?, porque van a estar recorriendo las calles de la ciudad, llevan al centro de refugio, se arma la metodología, está en contacto ese lugar con el Centro Nacional de Adicciones, cuando ellos tengan cupo, se deriva allí, y después al salir hablan con el centro de Punta Poná, con el programa PAINAC del MINA, y ahí se hace justamente esa escalerita, ¿verdad? Esa seguidilla. Y ahí sería muy bueno, por ejemplo, trabajar también con que la CODENI, ¿verdad?, determine de dónde son, de qué comunidades son los niños que vienen aquí en Asunción. Entonces, si por ejemplo son de un municipio de Canindeyú o de Caaguazú, entonces la Municipalidad de Asunción abre un lazo de conexión con, no sé, con el municipio de Juan Manuel Frutos, con el municipio de Repatriación, porque los niños que más están en calle aquí en Asunción son del pueblo Mbudá Guaraní, que tiene su núcleo en el departamento entre Caaguazú y Cazapá también. Entonces, establecemos ese contacto intermunicipal y decir, entonces, bueno, ¿cómo yo te puedo ayudar como municipio de Asunción? Vamos a articular. Entonces, ahí le puede decir, Asunción le puede decir al MINA, ¿sabes qué Ministerio de la Niñez? O ¿sabes qué INDI? Acá en este departamento, en esta ciudad de Caaguazú, el departamento de Caaguazú, están migrando las familias. Entonces, vamos a abocar mayores políticas públicas hacia esa determinada comunidad
o hacia ese determinado departamento para que no migren y no vengan a Asunción y generar mejores condiciones de vida para ellos. Entonces, ese sería también un trabajo, ¿verdad? Una línea de trabajo que se puede desarrollar a través del municipio de Asunción. Porque si no trabajamos en formas dispersas y no atacamos el problema de fondo. Nada más eso. Muchas gracias. Acá, si me podés ayudar, por favor. Realmente celebro esta reunión y espero que verdaderamente de acá ya surjan muchas. Sí, le cedo el uso de la palabra, por favor, de manera breve, doctora, porque sí. Entiendo que el Ministerio de Educación Sí. es miembro del Consejo Nacional también, pero bueno, está... Justamente ahora me está esperando el ministro de Ok. Educación en una reunión. Vamos a volver a repetir esto. Considero bastante bien justificada la ausencia también de la ministra y del actual ya ministro designado, así también del Ministerio de Educación, que en la primera reunión estuvieron presentes. Vamos a volver a convocar a esta reunión, pero como resultado de esta primera reunión, desde esta comisión vamos a tener este plan de acción. Vamos a comunicarnos con todas las CODENIs a nivel nacional y vamos a hacerles llegar el requisito de tener su CODENI bien constituida, su Consejo de la Niñez municipal, departamental y el plan que responde a la problemática local, así también el plan para atacar esos problemas y que estén verdaderamente justificados ese plan de acción para eventualmente tener ese presupuesto que ya se tiene en el MINA. Entonces, categóricamente hoy como CODENIS tenemos la oportunidad de tener con esos recursos que son tan importantes para llevar adelante estos programas. Y ojalá que esos programas verdaderamente sean preventivos y así categóricamente soñar que van a disminuir de manera real ese índice tan elevado que tenemos hoy de violencia ante nuestros niños. Ese es el plan de acción. Este es más o menos el flujograma de cómo funcionaría, ¿verdad? Vamos a hacerles llegar también nosotros desde esta comisión a todas las CODENIs este flujograma de cómo debería de funcionar esos hogares, residencias transitorias, digo bien porque los términos conceptuales a veces son muy... Tener eventualmente en cada municipio también esa ficha de ficha hogar, de esos hogares, eventualmente instar también a las municipalidades, difundir esa responsabilidad social tan importante a la que hizo referencia la doctora Mona Lisa. Entonces, culminando ya esta mesa de trabajo, esta reunión, quiero agradecerles por su tiempo. Esta comisión está siempre abierta a sugerencias. Yo quiero agradecerte muy especialmente, señor viceministro. Le agradezco por su compromiso. Así también a la directora de Acción Social de la Municipalidad de Asunción, Ana Morel, mi respeto y admiración de siempre. La señora Inés Perrota, la doctora Mona Lisa, disculpe. Muchas gracias, señora fiscal, por su presencia. Estuvo también el defensor, acá mi colaborador, que ya estamos trabajando. Lastimosamente ahora yo estoy ya un poco apurada en el tiempo, pero quiero dejar nomás esto en el tintero. Hoy voy a hacer pública una denuncia de un hecho que ocurrió en la ciudad de Caacupé. En ese sentido, el Código Procesal Penal de la niñez es muy claro con respecto a la difusión de cuestiones pornográficas y ocurrió un hecho gravísimo, ¿verdad? Hablé con la madre hoy de uno de los chicos, expusieron un video pornográfico de tenor homosexual, además en una institución educativa. Así que me voy con una artillería bastante pesada también para hablar con el futuro ministro ya asignado por este nuevo gobierno. Y yo sé que donde hay diálogo, donde hay acuerdo, siempre hay bendición.
y no creo, y quiero creer categóricamente que todos estamos en la misma senda de encontrar el equilibrio, de brindarle a nuestros hijos un desarrollo armónico. Tengo acá un trabajo magnífico y te quiero agradecer, mi querido compañero, que hizo un resumen de un documento de la UNESCO, que realmente es alarmante para mí entender, hablar de que niños de entre 5 y 8 años como idea, y idea clave en ese texto dice, es natural en los seres humanos que disfruten, y podemos entender lo que es la palabra del disfrute de sus cuerpos y la cercanía de otras personas durante toda su vida. A mí realmente como mamá esto me altera. Normalizar el hecho de que mi hijo de 4 o 5 años ahora podría estar disfrutando de su cuerpo y que puede tener cercanía con otras personas. Y esas son palabras textuales del texto. Entonces, estas son las cuestiones también que tienen que ver con estándares internacionales que realmente tenemos que hacer un poco un estudio si verdaderamente esto corresponde. Una vez más, muchísimas gracias por la asistencia y manos a la obra por el bien de todos nuestros niños. Bienvenidos sean todas las sugerencias también a esta comisión y vamos a estar trabajando. Ustedes ya se dieron cuenta que lo que queremos es tener realmente, articular acciones que verdaderamente solucionen el problema. Muchísimas gracias, buenas tardes.